Buenas tardes, compañeras y docentes. Nuestro grupo está conformado por Heidi Hernández, Daniela Quiroga, Daniel Sánchez, Dani Yuleima Luna y Luz Marina Borja. A nosotros nos tocó el caso de Ana O sobre la histeria. Yo voy a hacer una pequeña intervención sobre este caso. Es una paciente de 21 años de edad que vivió en el siglo XIX, cuya sintomatología inicial comenzó con contractura en miembros superiores e inferiores, combinado con trastornos del habla, parafrasia, trastornos oculares, cambios de comportamiento de estados depresivos y agitación psicomotora, seguidos de aparentemente normalidad en el comportamiento para después caer otra vez en ciclos de depresión y aislamiento, alternados con periodos de ansiedad y de agitación, con progresión al empeoramiento de los síntomas, con aparición de sintomatología psicótica como es las alucinaciones visuales y estructuras organizadas de ideación suicida, llevando a episodios de intentos de suicidio. Nosotros también, como una pequeña intervención, invitamos al doctor Julio César Bisbal de la Universidad Metropolitana, médico cirujano, que nos va a decir qué es la histeria. Bueno, agradecerles por la invitación en esta tarde de hoy y agradecerles por tener la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Con relación a la histeria, que hoy por hoy no se denomina con ese nombre, ya a lo largo de todo el tiempo este concepto ha cambiado. Ahora se conoce más como trastornos de somatización. Son trastornos, valga la redundancia, psicológicos enmarcados dentro del grupo de las neurosis, en donde el paciente histérico presenta síntomas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, pero que no tienen un asidero, no tienen un origen, no tienen una etiología en algo verdaderamente orgánico. ¿Cómo así? El paciente presenta síntomas, por ejemplo, de contracturas, de estiramientos forzados, pero cuando uno hace la revisión como médico en un servicio de urgencias de un tipo de paciente de estos, el paciente no tiene ningún problema físico a nivel de las articulaciones. Entonces, el paciente histérico somatiza una problemática que tiene externa sobre su propio cuerpo, sobre su propio ente, generando este tipo de manifestaciones clínicas. Gracias, doctor, muy amable por su intervención y por sacarnos de esta pequeña duda. Seguimos pues con las demás compañeras. Mil gracias. Al enfermar el papá de la paciente, ella le cogió un gran cariño porque se convirtió en su cuidadora. Pero cuando él murió, Ana empezó a rechazar la comida, desarrolló una serie inusual y extraña de síntomas, perdió sensibilidad en las manos y en los pies. También obtuvo parálisis parciales y espasmos involuntarios y alucinaciones visuales. Además de estos síntomas, presentaba fantasías, cambios dramáticos de humor y varios intentos de suicidio. Durante las noches, Ana se sumía en estados de hipnosis espontánea, a los que ella llamaba nubes. Los síntomas tienen significados. Cuando el paciente puede comprender el origen de sus síntomas, entonces se liberan emociones reprimidas, por lo que no necesitan expresarse a través de ellas. El primer atisbo de transferencia que podemos notar es en el instante en que la paciente pierde a su padre. En ese momento podemos inferir que el afecto emocional que sentía hacia su padre es transferido ahora hacia el analista. El apego va creciendo. En una primera instancia solo reconoce al analista y sus síntomas cesan cuando interactúan con él, pero a medida que pasa el tiempo se hace mucho más fuerte. En los periodos de inanición que tenía, solo se dejaba alimentar por el analista y solo hablaba abiertamente con él una vez que se aseguraba de que fuese su interlocutor. Pero, por otro lado, los síntomas se volvían mucho más fuertes en el momento en que se encontraba disgustada con Breuer. Podemos decir que llega a su punto clímax en el instante en que afirma estar embarazada por él e incluso presenta síntomas de embarazo. Breuer tiene que dejar el caso, ya que más adelante confirmaría que también estaba sintiéndose atraído por ella. Quiero dar un análisis muy puntual sobre el caso de la paciente Ana.
y es donde se puede describir una serie de patrones cíclicos y evolutivos que están relacionados con todo lo que tiene que ver con la histeria. También con los trastornos del lenguaje, que a esta paciente le provocaron como por 2 semanas un total mutismo. Hay algo que llama mucho la atención a los médicos en esta observación clínica, y es que esta paciente tuvo una infancia con unos ataques hipnoides que constantemente ella presentaba, pero que después de la pérdida de su padre fue que estos ataques aumentaron, y pues ese fue como un inicio para entender o de pronto ir más allá de esos continuos ataques de crisis. Ella sufrió de represiones que fueron consecuencias a los placeres de los deseos sexuales que durante mucho tiempo ella sintió por su padre. Es algo más o menos lo que se puede decir, lo que hemos dicho con lo de Edipo, es algo así. Ella tuvo mucho acercamiento con su papá, pero esto lo que provocó fue que ella tuviera muchas represiones, muchas cosas ocultas que ni ella misma era consciente de que tenía todo eso reprimido, por decirlo así. Fue una joven que no desarrolló muy bien su vida sexual, y esto la llevó a que ella siempre tenía que estar involucrada con alguien sexualmente, y ella creyó que, lo que pasaba con ella era que ella sentía que ella no podía estar sola, que tenía que estar con una pareja, y que también tenía que estar manteniendo relaciones. Hola, mi nombre es Daniela Quiroga, y entonces voy a hablar del caso de Ana O y sus doctores, quienes la vieron, qué síntomas presentó y ellos a qué conclusiones llegaron después de verla. Entonces, en un primer acercamiento, de su primer doctor fue tratada por Brough. Él al comienzo solo examinó síntomas físicos, luego se interesó en los cambios de humor que ella tenía y en las alucinaciones. Tenía momentos de emotismo y otros de somnolencia, a los que él llamó hipnosis. Al comienzo, el doctor entonces le pedía que hablara de su padre, y luego de estas conversaciones ella se sentía muchísimo más tranquila. Ella entonces llamaba esto limpieza de chimenea. El diagnóstico entonces de Brough fue histeria, lo que significaba que tenía síntomas en el cuerpo de origen psíquico. Freud, luego, en su primer intervención, fue porque ella tenía una tos muy intensa, que rápidamente fue desarrollando perturbaciones, y fue en ese estado que empezó a tratarla. Entonces él se convenció que tenía 2 estados de conciencia totalmente separados, uno relativamente normal y el otro entonces donde ella alucinaba. Él quería también entonces buscar como una cura para ella, y lo que él hizo fue pues mostrar preocupación por ella. Al anochecer, dentro de su hipnosis, él le quitaba toda acopia de fantasma acumulados desde la última visita. Era exhausto si quería conseguir que ella se tranquilizaba, pero entonces ella iba decayendo. Con el pasar de los días, en ocasiones se rehusaba a conversar con el analista, que en este caso era Freud. Tenía que formular historias, arrancarle palabras para que ella
iniciara a hablar, la hizo trasladar una semana a la ciudad. Allí le contaba 3 o 5 para terminar todo lo que ella tenía acumulado durante su ausencia. Se trasladó a una casa nueva en la ciudad, esperaba que mejorara, pero entonces empeoró sustancialmente. Ella había producido un número de fenómenos histéricos que fueron desapareciendo con la declaración. Entonces, como psicólogos, pues aprendemos bastante, no solo del caso de Ana, sino los primeros orígenes o estudios que esta paciente pudo traer, no solo con los estudios de Brown, sino también de Freud, que pues sabemos que es el padre del psicoanálisis. Y al ir analizando este caso con mi grupo, pues iremos mostrando todo lo que pudimos aprender de este caso de Ana O.